Muy buenas tardes, mi nombre es Adán García Borja, junto a mi compañero Eduardo Hernández Sendejas, y venimos a presentar un tema de la materia Principios eléctricos y aplicaciones digitales, el cual el tema es configuración de la alimentación del colector, el cual tenemos un circuito, el circuito es un circuito de polarización de CD con realimentación de voltaje, el cual está constituido por tres resistencias y una fuente de voltaje. Pero este es muy diferente a los vistos anteriormente, ya que en este tenemos que nuestra resistencia de la base está conectada a la resistencia del colector. ¿Y en qué afecta esto? Antes trabajábamos con tres corrientes, que era IB, IC e IE, dependiendo de la resistencia que tuviera. En ese circuito tenemos lo que es I'(C). ¿Qué viene siendo I'(C)? Teniendo en cuenta la ley de corriente de Kirchhoff, tenemos que I'(C) viene siendo a la corriente IB más la corriente IC. Pero en este caso, para simplificar los cálculos, si tomamos en cuenta que IB es mucho por debajo menor que IC, podemos tener que I'(C) puede ser una aproximación de IC. Y por lo tanto tendríamos que IE, por el mismo caso de que IB más IC, podríamos tomar que IE es una aproximación de IC. Con esos datos podríamos trabajar más adelante al momento de sustituir ya sea nuestra malla base emisor o nuestra malla colector emisor. A continuación trabajaremos con lo que es nuestra malla base emisor para así mismo encontrar el valor de IB con el cual podemos trabajar y sustituir en nuestra malla colector emisor. Ahora vemos la malla base emisor, que la corriente va conforme las manecillas del reloj, que sería el recorrido así. Según la ley de voltaje de Kirchhoff, tenemos que menos VCC más IC' de RC más IB de RB más voltaje base emisor más IE de RE. Todo esto le igualamos a 0. En lo siguiente, haciendo énfasis de lo anterior, tenemos que menos VCC más, como I' de C es aproximación de IC, podemos bajar los valores de IC para quitar la prima. Tenemos que IC de RC más IB de RB más voltaje de base emisor. En este caso también sería lo mismo, como I es una aproximación de IC y queremos trabajar sobre los valores de beta, como lo veremos a continuación, bajamos el valor, lo reemplazamos, en vez de IE ya sería IC de RE, que sería igual a 0, y volvemos a sustituir. Tenemos que menos VCC más beta de IB de RC más IB de RB más voltaje base emisor más beta de IB de RE es igual a 0. Bien, ahora lo que haremos sería hacer una factorización para simplificar los valores si quieren mucho más cortos, pero primero vamos a acomodarlos. Menos VCC más voltaje base emisor, y aquí ya sería la factorización, que sería, como tenemos los términos semejantes, ¿cuáles son los números que se repiten más? En este caso sería IB de IB, en este caso pondremos IB que multiplica beta, que este mismo beta va a multiplicar a sí mismo a RC y a RE, sería RC más RE más el otro valor que tenemos acá, que sería RB, porque al momento de multiplicarlo será multiplicar por el de acá afuera y ya queda de IB por RB. Todo esto igual a 0. Bien, ahora sería mover los valores, cambiarlos de valores para poder sustituirlos y simplificarlos. Sería IB que multiplica beta de RC más RE más RB. Todo esto va a ser igual
a VCC menos voltaje base emisor. Como este está negativo, lo pasamos para acá, se hace positivo, y este, como está positivo, pasa a negativo. Y ahora hacemos el despeje para que ya quede ahora sí la fórmula que buscamos. IB va a ser igual a VCC menos voltaje base emisor entre beta, que multiplica RC más RE más RB. Y así quedaría. Nuestra ecuación encontrada para encontrar IB es muy similar a las vistas anteriormente, pero esa la podemos simplificar y definir algunas variables para poderla manejarla mucho mejor. Por ejemplo, podemos definir que VCC menos VB es igual a V', y que la suma de las resistencias RC más RE la podemos definir como que es R'. Entonces, sustituyendo la ecuación, tendríamos que IB sería igual a V' entre beta, que multiplica a R' más RB. Comparando estas dos resistencias, tenemos que entre más alto sea beta, mayor será lo que es R'. Y RB es muy pequeña en comparación de R', así que no afectaría mucho los cálculos. Así que, como lo hicimos anteriormente con IB, podemos definir que B', que R' por beta, va a ser una aproximación a beta por R' más RB. Entonces, sustituyendo eso en la fórmula, tendríamos que IB sería igual a V' entre beta por R'. Ahora, si queremos encontrar lo que es IC, podemos usar la fórmula de que IC va a ser igual a beta por IB. Sustituyendo eso, entonces podríamos simplemente multiplicar todo esto por beta. Entonces, sustituyendo, tendríamos que IC va a ser igual a beta por B' entre beta por R'. Simplificando, tendríamos que IC va a ser igual a B' entre R'. Y ya con esto podríamos sustituir en lo que es nuestra malla colector-emisor. Ahora, teniendo nuestra malla colector-emisor, volvemos a trabajar igual. Primero sacamos nuestras ecuaciones por medio de la ley de voltaje de Kirchhoff. Tenemos, siguiendo ese sentido, tenemos que menos VCC más I' de C por RC más el voltaje colector-emisor más IE por RE. Todo esto igualado a 0. Entonces, sabemos, por medio de las aproximaciones que hicimos anteriormente, tenemos que I' de C y IE es igual a IC. Entonces, sustituyendo, tendríamos que menos VCC más IC por RC más VCE más IC por RE. Todo esto igual a 0. Ahora, aquí lo que queremos encontrar es VCE, pero para medio de esto primero podemos simplificar un poco. ¿Cómo lo haremos? Tenemos menos VCC más, ponemos IC, que multiplica a RC más RE. Todo esto va a ser igual a VCE menos VCE. Ahora multiplicamos todo por menos 1 y simplemente nos quedaría que VCE va a ser igual a VCC menos IC, que multiplica a RC más RE. Y así podríamos encontrar nuestra base colectora emisor, ya que tendríamos el valor de VCC y el valor de IC encontrado anteriormente en nuestra malla base emisor.